Miércoles de la 22ª semana del tiempo ordinario, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 38 al 44. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera, se los llevaban, y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando. Dieron con él e intentaban retenerlo para que no se les fuese. Pero él les dijo: «También a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios. Para eso me han enviado». Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez más encontramos a nuestro Señor Jesucristo en ese cumplimiento como buen judío de rendir adoración a Dios, especialmente dedicando el día sábado a Dios, a Yahvé, con el cumplimiento de la asistencia a la lectura de la Torá, de la ley, a la meditación de la ley en la sinagoga. Y por eso nos dice aquí San Lucas que en aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. Lo encontramos en la sinagoga el día sábado. Para la iglesia, ahora el día del Señor, el día de Dios, el día del Señor es el domingo. Y los domingos, especialmente en nuestros templos, acudimos a la Santa Misa para rendirle adoración a Dios, para darle gracias, para pedirle perdón y para pedirle por todas nuestras necesidades. Luego nos dice San Lucas que entró en la casa de Simón, es decir, de San Pedro. Y cuenta San Lucas que la suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Nos encontramos con esa actitud de intercesión de parte de los que le acompañaban al Señor, que serían, no lo dice aquí, pero lo más probable es que fueran los apóstoles. Le pidieron que hiciera algo por ella. Aquellas personas interceden por la suegra de Pedro ante nuestro Señor. Estaba enferma, estaba con fiebre. Y él, de pie a su lado, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Nuestro Señor sirve sanando, curando. Podríamos decir que la curada, la sanada, agradece sirviendo. Hay una correspondencia de servicio. Jesucristo, con la misión recibida de su Padre Dios, viene a servir a la humanidad. La humanidad, beneficiada por el servicio de Dios hecho hombre, tiene que agradecer sirviendo. Esto está representado aquí en estas poquísimas palabras de San Lucas, en esa actitud de nuestro Señor que cura a la suegra de Pedro, y la señora, pues ya sana, empieza a servirles. Todos somos beneficiarios de Dios. Más aún, hay oportunidades en los que esos beneficios son como más patentes, más evidentes, porque nos han ayudado, porque nos han reactivado espiritualmente, porque nos han fortalecido en momentos muy difíciles. En todo caso, siempre estamos recibiendo los beneficios de Dios. Entonces, la correspondencia es
servir, el servicio. La suegra de Pedro fue curada, inmediatamente fue curada, se puso al servicio de Jesús. Y luego vemos a nuestro Señor, como lo hemos escuchado en otras oportunidades, en el caso de esos encuentros con los endemoniados, los demonios muchas veces le confiesan la verdad. Tú eres el Hijo de Dios. Jesucristo no los deja hablar, porque Jesucristo espera la confesión de los hombres, no la confesión de los demonios. Porque aunque los demonios confiesen una verdad, esa verdad que Jesucristo es el Hijo de Dios, sin embargo, ellos no lo aceptan y se rebelan contra esa verdad. Jesucristo quiere una confesión que a la vez sea seguimiento, y esa confesión únicamente la puede esperar de los hombres. Se nos dice después que salió a un lugar solitario. Con eso, San Lucas está indicando de que salió a rezar. Necesitaba comunicarse con su Padre Dios. Jesucristo reza porque es Hijo, no porque necesitara rezar. El amor lleva a comunicarse. Jesucristo nos ha comunicado la vida eterna y las verdades eternas. Dios Padre se comunica con el hombre por la revelación divina y por su Hijo. Y por eso nosotros necesitamos también comunicarnos con nuestro Padre Dios. La mejor forma es la oración. Primero porque somos hijos, porque Jesucristo nos ha recuperado esa condición, nos ha recuperado la naturaleza divina, ser partícipe de la naturaleza divina, hijos de Dios. Y por eso necesitamos comunicarnos con nuestro Padre Dios. Como ejemplo nos dio Jesucristo. Salió a un lugar solitario, salía a rezar. Se pasaba toda la noche o muchas horas en oración, comunicándose con su Padre Dios. Y después de comunicarse con su Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo, en muchos pasajes de los Evangelios, se muestra como, si podríamos decirlo con nuestras palabras ordinarias, como reactivado en su misión, confirmado y reconfirmado en su misión, como lo vemos también en el Evangelio de hoy. La gente lo andaba buscando, dieron con él e intentaban retenerlo para que no se les fuese. Y es que lo habían visto cómo curaba a los enfermos. Seguramente querían que siga curando en ese sector, en esa parte, en ese pueblo. Y Jesucristo, después de pasar la noche en oración, les va a decir: también a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios. Jesucristo está como reconfirmándose en su misión. Él ha venido a anunciar el reino de Dios. Él ha venido a instaurar el reino de Dios. Y lo dice él mismo: para eso me han enviado. También a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios. Para eso me han enviado. Casi podríamos como descubrir la conversación que ha tenido con su Padre Dios. Casi podríamos imaginarnos que nuestro Señor, en esa conversación, en esa comunicación, en ese diálogo, en esa oración con su Padre Dios, horas y horas por las noches, pues nuestro Señor le ha comunicado, le ha dicho las necesidades del mundo, los enfermos, cómo ha curado, cómo se acercan a Él, cómo le piden. Y su Padre Dios le ha dicho: recuerda para qué te he enviado. Te he enviado no solamente para sanar todos los males físicos, corporales. Te he enviado sobre todo para sanar de ese gran mal espiritual, el pecado, para que los traigas, para que los lleves a la vida eterna. Por eso al día siguiente encontramos a nuestro Señor diciendo: también a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios. Para eso me han enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Es curioso cómo este pequeño texto empieza hablando de que Jesús, al salir de la sinagoga, se dirigió a la casa de Pedro. Y cuando termina este texto de hoy día, predicaba en las sinagogas de Judea. Hace referencia cómo Jesucristo iba a las sinagogas. Esto nos permite hacer referencia a la iglesia, porque casi podríamos como ponerlo en paralelo
lo que es la sinagoga, lo que es la iglesia como pueblo de Dios, pero la iglesia también como templo. Nos vamos a fijar en lo que dice el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que se va preguntando, porque es un compendio, es un resumen, y la forma de presentarlo es a base de preguntas y respuestas. Y en una de esos temas, la iglesia en el designio de Dios, se pregunta el compendio, ¿qué designamos con la palabra iglesia? Y contesta, con el término iglesia se designa al pueblo que Dios convoca y reúne desde todos los confines de la tierra para constituir la asamblea de todos aquellos que por la fe y el bautismo han sido hechos hijos de Dios, miembros de Cristo y templo del Espíritu Santo. Más adelante se pregunta el compendio, ¿cuál es el origen y la consumación de la iglesia? Y contesta, la iglesia tiene su origen y realización en el designio eterno de Dios. Fue preparada en la antigua alianza, con la elección de Israel, signo de la reunión futura de todas las naciones, fundada por las palabras y las acciones de Jesucristo. Fue realizada sobre todo mediante su muerte redentora y su resurrección. Más tarde se manifestó como misterio de salvación mediante la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. Al final de los tiempos alcanzará su consumación como asamblea celestial de todos los redimidos. Y después se pregunta el compendio, ¿cuál es la misión de la iglesia? Esto es importante tenerlo en cuenta para cada uno de nosotros los bautizados, porque somos miembros de la iglesia, porque somos la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia es la de anunciar e instaurar entre todos los pueblos el reino de Dios inaugurado por Jesucristo. La iglesia es el germen e inicio sobre la tierra de este reino de salvación. Y más adelante se pregunta el catecismo, ¿dónde subsiste la única iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo, la iglesia que fundó Cristo. ¿Cuál es? ¿Dónde subsiste la única iglesia de Cristo? La única iglesia de Cristo, como sociedad constituida y organizada en el mundo, subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Solo por medio de ella se puede obtener la plenitud de los medios de salvación, puesto que el Señor ha confiado todos los bienes de la nueva alianza únicamente al colegio apostólico, cuya cabeza es Pedro. Y después el catecismo pregunta, el compendio pregunta, ¿quién pertenece a la Iglesia Católica? Y va a contestar, todos los hombres de modos diversos pertenecen o están ordenados a la unidad católica del pueblo de Dios. Está plenamente incorporado a la Iglesia Católica quien, poseyendo el Espíritu de Cristo, se encuentra unido a la misma por los vínculos de la profesión de fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión. Los bautizados que no realizan plenamente dicha unidad católica están en una cierta comunión, aunque imperfecta, con la Iglesia Católica. Y finalmente pregunta el compendio, ya con respecto a los fieles de la Iglesia Católica, ¿quiénes son los fieles? Los fieles son aquellos que, incorporados a Cristo mediante el bautismo, han sido constituidos miembros del pueblo de Dios, han sido hechos partícipes, cada uno según su propia condición, de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, y son llamados a llevar a cabo la misión confiada por Dios a la Iglesia. Entre ellos hay una verdadera igualdad en su dignidad de hijos de Dios. Y finalmente se pregunta, ¿cómo está formado el pueblo de Dios?
En la Iglesia, por institución divina, hay ministros sagrados que han recibido el sacramento del orden y forman la jerarquía de la Iglesia. A los demás fieles se les llama laicos. De unos y otros provienen fieles que se consagran de modo especial a Dios por la profesión de los consejos evangélicos: castidad en el celibato, pobreza y obediencia. Este evangelio, pues, nos invita al servicio, estar siempre al servicio de Dios y al servicio de los demás, porque todos los bienes que hemos recibido de Dios, bienes físicos, humanos, corporales, terrenales, y los bienes espirituales son para el servicio de Dios. Este evangelio nos invita también a querer estar siempre comunicados con nuestro Padre Dios, porque somos sus hijos y porque lo necesitamos. Y este evangelio nos invita a recordar que somos iglesia, somos miembros de la iglesia, y como la iglesia, su misión es la misión de Cristo, cada bautizado, su misión es la misión de Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.